Y bien, aquí tenemos técnicas de conteo, unos ejercicios para practicar y vamos a ir resolviendo uno a uno con el método que quizás sea el más práctico, el más directo, no necesariamente con todos, porque si no estaríamos mucho tiempo. Y la idea es explicar cómo ir utilizando cada uno de permutación, variación o el técnico de la técnica de las casillas para ir generando experiencia en la resolución de problemas que involucran técnicas de conteo. Más que nada para ir entendiendo cómo ir aplicando las reglas para poder discernir cuál utilizar mejor. En el primer ejercicio tenemos, en un país existen 20 ciudades y una línea de buses las conecta todas entre sí, con viajes directos entre una y otra. Es decir, aunque pase por otra ciudad, en su camino no se detendrá. Si se requieren hacer carteles que se podrán en cada bus, indicando el nombre de las dos ciudades conectadas, sin importar cuál es de la partida o la de llegada, ¿cuántos carteles distintos habrá que confeccionar? Ya partimos con un ejercicio que es bien largo en cuanto a su contextualización. Y lo primero que hay que tratar de entender es justamente el contexto, ¿ya? Quizás muchas veces si no entendemos el contexto, el problema va a ser muy difícil. Aquí hablan de 20 ciudades. Uno puede hacer un dibujo y entender que hay 20 puntos en un sector, ¿ya? Y podemos ponerle ciudad A, B, C, D, E, F, G, etcétera. No voy a poner 20 porque no es necesario. Y según lo que se entiende de acá, eh, hay buses que conectan las ciudades todas entre sí, pero con viajes directos entre una y otra. O sea, entre A y D hay un viaje. Entre B y E hay otro viaje. Entre B y C hay otro viaje. Y aquí dice que aunque pase por otra ciudad en su camino, no se detendrá. O sea, entre B y F hay un viaje directo, aun cuando pase por C también. En el fondo, aquí estamos haciendo pares. Estamos formando parejas. ¿Ya? Ahí no, tenemos la primera pista en el fondo. Estamos haciendo pares porque hay que hacer conexiones entre dos ciudades. Y como son 20 ciudades en total, ya tenemos la segunda pista en que, y de hecho, una buena idea siempre es ir mirando las alternativas. 20 y 2, 20 y 2, 20 y 2. Bueno, y la D no tiene mucho que ver con el 22, pero algo tiene que ver el 20 y el 2. Y la tercera pista implica que hay que conectarlas y no importa hay que hacer carteles y no importa cuál es la ciudad de partida o la ciudad de llegada. O sea que si yo hago un cartel de la micro o el bus y voy de la ciudad A hasta la ciudad B, el cartel en fondo va a ser el mismo que si yo lo escribiera al revés, desde la A hasta la B o desde la B hasta la A. Porque no importa cuál es partida o cuál es llegada, solo el cartel tiene que indicar qué ciudades conecta. Con todo este contexto, tenemos que ver cuál de, bueno, casillas, no sé si me serviría mucho en este caso, porque las casillas se usan más para cuando tenemos casos de combinaciones de contraseñas, candados, cosas así. Acá lo que yo recomiendo es ver cuál de las tres técnicas de conteo clásicas de combinatoria nos puede servir en este caso. Permutación, variación o combinación. Como son 20 ciudades y tengo que seleccionar dos, ya sabemos que no se usan todos los elementos. Por lo tanto, permutación no va a ser. Ahora, de los 20, yo voy a seleccionar parejas, o sea, voy a seleccionar dos. Y variación y combinación tiene esa característica, que no son todos los elementos. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre variación y combinación?
en que variación me importa el orden en que yo haga esas mezclas. Y la combinación no me importa el orden. Y por eso que es importante leer bien el contexto del ejercicio, porque ya sabemos aquí que no importa el orden en que se pongan las ciudades. Entonces ya sabemos que es una combinatoria. Es una combinatoria de 20 elementos sacando parejas. Y eso, por definición, se escribe con el binomio de Newton, ahí, con el coeficiente binomial. Y por lo tanto la respuesta correcta es la alternativa A. Claramente aquí no hay que calcularlo porque no es tan importante el cálculo, sino que más bien entender el contexto. Vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿de cuántas formas se pueden reordenar las letras A, B, C? Aquí hay que reordenar estas tres letras y eso es muy claro que es una permutación de tres elementos porque uso todos los elementos y dentro de P, B y C, la única en donde se usan todos los elementos es en la permutación. La permutación de tres elementos es 3 factorial. Y 3 factorial es 3 por 2 por 1, o sea 6. Alternativa C. Ejercicio 3. Aquí tenemos el clásico ejercicio de clave de internet o de clave de contraseña, hecho por dígitos. Un detalle importante, no todos lo saben, pero dígitos, cuando se habla de dígitos, siempre son 10. Y siempre son 0, 1, 2, 3, hasta el 9. Esos son los dígitos, ¿ya? Así se entiende, y son 10, del 0 al 9. Entonces, una clave de internet está compuesta por 4 dígitos, 1, 2, 3 y 4, los cuales no pueden repetirse ninguna vez. ¿Cuántas claves se pueden formar? Acá el uso de las casillas es muy útil porque ¿de qué se trata este método? Como son 4 dígitos, yo pongo 4 espacios y entre medio de ello pongo una multiplicación. O sea, aquí escribo la cantidad de posibilidades que pueden ir en esta primera casilla. En la segunda casilla escribo la cantidad de posibilidades que pueden ir en la segunda casilla, cuántas posibilidades pueden ir en la tercera y cuántas pueden ir en la cuarta casilla. Pero lo que hay que tener mucho ojo es que las casillas sí importa el orden. Sí importa el orden cuando uno hace casillas. Independiente de que se repitan o no se repitan, el orden sí importa. Por lo tanto, las casillas es otra forma de hacer variación de n elementos seleccionando k elementos. ¿Ya? Para que lo tengan muy claro. Entonces, si tengo 10 dígitos, en la primera posición, yo tengo 10 posibilidades. De esas yo elegí una. No sé cuál, pero elegí uno de esos números. No sé, el 7, por ejemplo. Entonces, cuando yo elija la siguiente posición, el siguiente número, ya no voy a tener 10 dígitos porque no se pueden repetir. Entonces, el 7 aquí ya no va a estar. Y como no va a estar, me queda una posibilidad menos, o sea, 9. Ahora, si fue el 7, el 2, el 1, el 4, da lo mismo. Aquí yo estoy escribiendo que tenía 10 posibilidades para el primer caso. Y como ya gasté una y no se pueden repetir, en la segunda posición ahora me quedan 9 dígitos disponibles. Como ya gasté otro más, en la tercera posición ahora me quedan 8 posibles dígitos. Y en la cuarta posición ahora me quedan 7 posibles dígitos. Por lo tanto, la cantidad de claves distintas va a ser 10 multiplicado por 9, multiplicado por 8, multiplicado por 7. Ahora, una forma más o menos rápida para no tener que calcular esto, aunque yo lo voy a calcular ahora, es el tip más útil que te puedo dar, que es revisar las alternativas. 10 por 9 por 8 por 7 claramente no va a ser ni 4 ni 12. Y esto
es un coeficiente binomial, em, es de una combinación de 10 en 4, que no tiene nada que ver con lo que acabamos de hacer. Entonces, claramente, la única opción que es plausible es la D. Ahora, verifiquemos, siempre hay que verificar si uno tiene dudas. 10 por 9 me queda 90. 8 por 7 me queda 56. Y 90 por 56 yo lo multiplico así. Pongo el que tiene 0 a la derecha y pongo ese 0 a la derecha. Y después multiplico 9 por 6, 54. 5 arriba. 9 por 5, 45, más el 5, queda 50. O sea, efectivamente, sí era 5040 la respuesta correcta. Vamos con la pregunta 4. Un grupo de 6 estudiantes ha realizado un trabajo de investigación en equipo. Si se van a elegir 2 estudiantes al azar para que realicen la presentación, ¿de cuántas maneras se puede hacer esta elección? De 6 estudiantes, tengo que elegir 2. Claramente, una permutación no es. Veamos si puede ser variación o combinación. La diferencia esencial entre variación y combinación ya sabemos que es el orden. A la variación sí le importa el orden en que se seleccionan los elementos y la combinación no le importa el orden. En este caso, no se da a entender que el orden en que yo elija a estos 2 estudiantes al azar, porque de hecho justamente son 2 al azar, para hacer una presentación, no dice que uno va a tener un cargo distinto, son los 2 que presentan, entonces no importa el orden. Por lo tanto, es una combinación de 6 elementos sacando 2. Y eso, con el coeficiente binomial, 6 sobre 2, es 6 factorial partido por 6 menos 2 factorial, que es 4, por 2 factorial. 6 factorial se descompone en 6 por 5 por 4 factorial. Abajo, 4 factorial, no lo calculo, lo dejo ahí. Y 2 factorial es 2 por 1, o sea, es 2. Simplifico el 4 factorial con el 4 factorial, el 2 con el 6 y me queda 3. Y finalmente me queda 3 por 5, 15 posibilidades. En una carrera automovilística compiten 5 autos. Suponiendo que no puede haber empates entre ellos, ¿de cuántas maneras pueden llegar a la meta? Acá los 5 autos van a llegar a la meta, pero hay que ver en qué orden llegan. Entonces, como son todos los elementos lo que se van a usar y hay que reordenarlos, claramente esta es una permutación. Y como son 5 autos, es una permutación de 5, que eso se escribe como 5 factorial. Si vemos las alternativas, 1 ya no es, 5 ya no es, y acá viene la trampa más tramposa de todas, es que te escriben 120 factorial y 5 factorial. ¿Y por qué tramposo? Porque si tú calculas 5 factorial, te da 120. Entonces, aquellos que son un poco ansiosos y no miran las alternativas, sino que se ponen a calcular al tiro 5 factorial y ponen 120, ven 120 y marcan el tiro la D. Y no, hay que fijarse bien en las alternativas, porque acá la respuesta correcta es 5 factorial, no 120 factorial. Claramente, si no hubiese estado este simbolito acá, tendríamos 2 respuestas correctas, la C y la D. Pero en este caso, sí tiene símbolo y eso es incorrecto. Es la C. Pregunta 6. En una caja hay 6 bolitas numeradas del 1 al 6 y se eligen 3 sin reposición para formar un número de 3 cifras. ¿Cuántos se pueden formar? No se usan todos los elementos porque de 6 tengo que escoger 3. Y es sin reposición, o sea, no se pueden repetir. O sea, yo no, si ya elegí un número, el siguiente tiene que tener la siguiente elección, va a tener menos elementos. Podemos hacerlo por fórmula, con permutación, variación o combinación, o podemos hacerlo con casillas. Si se dan cuenta de las alternativas, gran tip que les he dado todo este tiempo, estamos aplicando 3 cosas. Como que te está diciendo, indicando que hay que usar casillas. Y es un gran método el método de las casillas.
El primer dígito es del 1 al 6, o sea, tengo 6 posibilidades. Como no se pueden reponer, o sea, no se pueden repetir, cuando yo saco la bolita, el siguiente dígito va a tener 5 posibilidades. Y el tercer dígito, o la tercera posición, va a tener 4 posibilidades. Entonces, claramente y de forma inmediata, es la alternativa B. Pregunta 7, pregunta de teoría o de contexto, de concepto. Con 20 estudiantes vamos a formar un grupo de trabajo de 6 integrantes, cada uno con una labor distinta dentro del equipo. Entonces, la cantidad de grupos diferentes que pueden formar corresponde a, y en el fondo es lo mismo que hemos estado viniendo haciendo todo este tiempo. Tengo un grupo general que es de 20, pero yo voy a usar solo 6. Entonces, ya primera pista es que no uso todos los elementos. Con eso yo ya sé que o sea, permutación ya no puede ser variación o combinación. Como ya sabemos, la diferencia entre variación y combinación es el orden. Y acá la clave está en entender que cada uno tendrá una labor distinta. Entonces, si yo elijo de una forma u otra, va a generar un cambio significativo. Porque si yo elijo A, B, C y C, B, A, son cosas distintas, son ordenamientos distintos. Porque es lo que hacía este encargado, ahora lo va a hacer este otro encargado. Importa el orden en que yo los vaya eligiendo. Por lo tanto, combinación no es y es una variación. Y sin leer lo que dice todo el texto, yo me inclino directamente por variación. Pero obviamente siempre es importante verificar que lo que está diciendo la alternativa sea correcto. Variación porque importa el orden en que son seleccionados y solo es un grupo de trabajo. O sea, está diciendo que importa el orden y estoy seleccionando menor cantidad de un total. O sea, efectivamente está correcta la alternativa B. Si analizamos la A, la C y la D, vamos a encontrar incongruencias o falsedades, patrañas. 8. Supongamos que tenemos 3 bolitas rojas, 2 verdes y una azul. La cantidad de formas de reordenarlas es, si tengo 3 rojas, 2 verdes y una azul, y hay que ordenarlas todas, eso claramente es una permutación. Pero acá no es cualquier permutación, porque tengo elementos repetidos. Entonces es una permutación con repetición. La fórmula para esto es permutación, total de elementos, y abajo yo voy a poner cuánto se repite el primer elemento, cuántas veces se repite el segundo elemento, cuántas veces se repite el tercer elemento, etcétera. En este caso, solo tengo 3 elementos, entonces voy a poner solamente A, B y C. Y la fórmula para esto es n factorial, que es la permutación clásica, y a factorial por b factorial por c factorial. A es la cantidad de veces que se repite el primer elemento, B la cantidad de veces que se repite el segundo elemento y C la cantidad de veces que se repite el tercer elemento. Si aplico esta fórmula a este ejercicio, tengo en total 6 bolitas. La bolita roja se repite 3 veces. La bolita verde se repite 2 veces y la bolita azul se repite una sola vez. Entonces calculamos 6 por 5 por 4 por 3 factorial. El 3 factorial lo mantengo ahí, no tengo para qué calcularlo. El 2 factorial es 2 y el 1 factorial es 1. Simplifico entonces 3 con 3 y el 2 lo voy a simplificar con el 6 para que me quede un 3. Prácticamente va a quedar 3 por 5 por 4. 5 por 4 es 20. Por 3, 60 posibilidades totales. Si se dan cuenta, las alternativas aparece el 6, este de acá, aparecen los términos de abajo, claramente para confundir.
Y la alternativa D es muy, muy parecida a la fórmula que estábamos calculando, pero acá usan más en vez de multiplicación. Y eso claramente son tretas que se utilizan para confundir al estudiante que está resolviendo otros ejercicios porque no leen bien o leen muy rápido. 9. De una baraja de naipe español se saca una carta, se mira, se anota su número y pinta y se devuelve al mazo para revolverlo. Se repite el proceso 7 veces. ¿Cuántas combinaciones en total formarán las 7 cartas? Las alternativas quizás nos confundan un poco, pensemos que todas pueden ser correctas, pero no están así. Ya, de partida, el naipe español tiene 40 cartas y hay que hacer el proceso 7 veces. Pero quizás yo diga 7 veces 40. Ah, entonces la D. No, porque esto es hacer algo, la D es hacer algo que tiene 7 elementos, hacerlo 40 veces. Si fuese 40 elevado a 7, sí estaría correcto, pero no. La C es parecida a la respuesta correcta, pero está multiplicado, no elevado. Como estamos pidiendo que salga una carta y una siguiente carta, tengo 40 posibilidades. Y la siguiente carta, 40 posibilidades. Y la siguiente carta, 40 posibilidades. Y la siguiente carta, 40 posibilidades. Y 40 posibilidades. Y 40 posibilidades en total. ¿Por qué son 40 cada una? Porque yo devolví la carta al mazo. Entonces, en cada vez que el proceso de sacar una carta, mirarla y devolverla, voy a tener 40 posibilidades. Y como ya sabemos, la palabra y, la conjunción y, equivale a multiplicar. Entonces es 40 por 40, 7 veces en total, o sea, la alternativa B. La alternativa A es, o se aplica cuando es un O. En la suma se aplica cuando es un O. 40 o 40 O. En este caso es 40 I. 10. Un papá va a comprar jugo de frutas para él y para cada uno de sus 3 hijos. Si hay 12 sabores de jugos, ¿cuántas posibles selecciones existen? Acá nuevamente podemos usar eh, discriminar si es P, B o C, o directamente decir, bueno, está el papá, está el hijo 1, el hijo 2, el hijo 3, y cada uno de ellos va a tener una cierta cantidad de opciones para elegir. Y como es principio multiplicativo, hay que multiplicar, o sea, se usa el método de casillas. El papá tiene 12 posibilidades. Y como no dice que, el contexto no dice que el hijo no puede elegir lo que eligió el papá, también tiene 12 posibilidades. El hijo 2 también tiene 12 posibilidades y el hijo 3 tiene 12 posibilidades. Entonces, en total son 12 elevado a 4 posibilidades. La alternativa D. Se debe crear una contraseña, nuevamente un ejercicio clásico, de 4 números, una letra y un símbolo alfanumérico. Como es una contraseña, el maravilloso método de las casillas. Aquí están mis 4 números. Después dice una letra, letra, y finalmente un símbolo alfanumérico. ¿Qué es un símbolo alfanumérico? Esto está acá. Los números se toman del 0 al 9, o sea, son dígitos, son 10 dígitos, y se pueden repetir. Entonces, aquí yo tengo 10 por 10 por 10 por 10. ¿Cuántas letras tengo? 27 posibilidades. Y símbolos tengo 1, 2, 3, 4. De inmediato podemos ver que ya la alternativa A no puede ser. La alternativa B utiliza un clásico error de
aquellos que son un poco más ansiosos, de sumar 27 más 4 y te da 31. Y claramente no es. La C y la D. Esto ya es 1, 2, 3, 4. Es 10.000. Veamos cuánto nos da 27 por 4. 27 por 4. 7 por 4 es 28. Guardo 2 de reserva. 2 por 4, 8. 9, 10. 108 por 10.000 me queda 1.080.000. O sea, a 108 le agrego 4 ceros. Alternativa D. Pregunta 12. En un restaurante el menú se compone de dos entradas, plato principal, acompañamiento y postre. ¿Cuántos menús distintos se pueden elegir pero que tenga pollo? Este ejercicio, por definición o por ejemplo, es el clásico principio multiplicativo, en donde yo multiplico la cantidad de opciones de cada concepto. Las opciones de entrada por las opciones de plato principal, por las opciones de acompañamiento, multiplicado por las opciones de postre. Ese es el principio multiplicativo. Entonces, de entrada yo tengo dos. Plato principal, tengo dos, pollo carne, pero el contexto, y eso hay que leerlo muy bien, el contexto me exige que sea pollo solamente. Entonces tengo solamente una posibilidad. El acompañamiento, ensalada, arroz y puré, son tres por el postre, que son fruta, helado, plan, son tres. Y finalmente, si se dan cuenta, esto en el fondo es método de casillas. Esta casilla, esta casilla, las posibilidades de esta casilla y las posibilidades de esta casilla. 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 6 por 3, 18. Alternativa C. 13. En una fila de 5 sillas se sientan 2 hombres y 3 mujeres. ¿De cuántas maneras se pueden sentar si deben quedar alternados hombre-mujer? Tengo mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Si entendemos el contexto, sabremos que los hombres siempre van a quedar en la segunda y la cuarta posición. No existe otra posibilidad porque como tienen que quedar alternados hombre-mujer, no puede ser que parta un hombre, después siga una mujer, hombre, mujer, porque en este quinto espacio no puede haber otro hombre, porque el contexto dice que son solo dos hombres. Entonces, como aquí no puede un hombre porque no hay más hombres, tendría que ir una mujer. Pero eso no puede ser porque tienen que estar intercalados. Entonces esta mujer se va a ir para allá. Y va a quedar la misma configuración que hice en el principio. Entonces, entendiendo esto, sabemos que los hombres o puede estar así, hombre uno y hombre 2, o puede estar hombre 2 y hombre 1. O sea, las combinaciones de los hombres son 2. Veamos cuántas posibilidades de combinación tienen las mujeres. La mujer puede estar aquí, aquí o aquí. O sea, tengo que combinar tres mujeres. Independiente de qué hombre vaya aquí o qué hombre vaya aquí, la mujer, hagamos como que ya los hombres por un instante ya sabemos sus combinaciones. Entonces, en el fondo tengo que reordenar el asiento para tres mujeres. Y eso, ordenar tres elementos, es una permutación de tres elementos. O sea, 3 factorial. Y 3 factorial es 3 por 2 por 1. 3 por 2, 6 por 1. O sea, las posibilidades de combinación de las mujeres son 6. O sea, 12 en total. Ejercicio 14. Con los dígitos del 1 al 5 se forman todos los números posibles de tres cifras, pudiéndose repetir los dígitos. ¿Cuántos de estos son pares?
¿Usamos método de casillas? Sí, ¿por qué no? Tengo que formar números de tres cifras. Una, dos y tres cifras. Pero la tercera tiene que ser par. Como yo tengo dígito uno, 2, 3, 4 o 5, ¿cuántas opciones tengo para el tercer elemento? Solo dos, el 2 y el 4. Tengo dos posibilidades. Como aquí me dice que se pueden repetir, me da lo mismo si en esta casilla va un 2 o un 4. En la primera casilla yo voy a tener 5 opciones. Y la segunda casilla, aun cuando me haya salido el 1 o el 3 o el 5 o el 2 o el 4 en la primera casilla, en la segunda posición también tengo nuevamente 5 posibilidades porque se pueden repetir las cifras. Y ya expliqué que en la tercera solo se pueden poner dos dígitos, el 2 o el 4. Y como es un ejercicio de casillas, se multiplica. Cuidado, siempre hay que mirar las alternativas porque no está calculado esto completamente, sino que de hecho multiplican estas dos y me queda 5 al cuadrado por 2. No multiplican esto para que me quede 25 por 2 igual 50. No está 50 en las alternativas. Está 5 al cuadrado por 2. O sea, la alternativa B. Por eso siempre es importante revisar las alternativas. Pregunta 15. De los 50 asistentes a una presentación de un producto nuevo, se sortearán tres regalos iguales. Si una misma persona no puede ganar más de un premio, ¿de cuántas maneras posibles se pueden repartir los obsequios? Como son tres obsequios y yo lo voy a sacar de un total de 50, no se usan todos los elementos. ¿Importará el orden en que salgan elegidas las personas? No, porque son tres regalos iguales. La primera persona elegida no va a recibir un premio distinto que la segunda o tercera. Por lo tanto, si una persona sale elegida en la primera posición o la segunda elección o en la tercera elección, da lo mismo su ubicación. Lo importante es elegir 3 dentro de 50. No importa el orden. Y eso es una combinación de 50 elementos en 3. Y aquí la maravilla es que la alternativa está directa. La B era si usaba casillas. Pero aquí no era necesario usar casillas porque, si se dan cuenta, 50, 49, 48, eso implicaba de que se iban eliminando casos cuando elegía la segunda o tercera persona. En este caso no. 50 elevado a 3 no tiene sentido porque eso es 50 por 50 por 50. Y la D tampoco. Pregunta 16. Esta pregunta es un poco chistosa porque más allá de matemática es solamente lógica. Una prueba tiene 15 preguntas, cada uno con 4 alternativas, A, B, C y D. Juan responde todas al azar. ¿En cuántos casos Juan tendrá todas las alternativas buenas, todas las preguntas buenas? Y la verdad es que, independiente de cuántas preguntas sean o cuántas alternativas sean, solo existe una combinación, una clave, una versión, una A, B, D, A, B, C, A, etcétera. Cuando uno corrige una prueba, solo existe una clave de las alternativas, una forma correcta. Aquí, obviamente, se considera que la prueba tiene una respuesta correcta para cada pregunta. Entonces, si Juan responde todas buenas, es solamente un caso en el que puede aceptar todas ellas. No existen tantas opciones para que tenga todas buenas. Solo una. Una combinación nomás es posible eso. Es como que te preguntaran, un candado tiene 15 dígitos, ¿en cuántos casos se va a abrir el candado? Con un solo caso nomás. Una sola combinación. No te preguntan cuántas combinaciones en total existen. No preguntan cuántas combinaciones de preguntas puede responder Juan. No, en cuántas las tendrá todas buenas. Y es solamente una nomás.
Pregunta 17, pregunta de contenido nuevamente. Permutación y combinación. Sabemos que permutación se usan todos y sí importa el orden. Y en combinación no se usan todos y no importa el orden. Entonces son literalmente muy contradictorias, muy opuestas. ¿El orden en que son seleccionados los elementos es importante para ambas técnicas? No. El orden no le importa a la combinación. En ambas técnicas de conteo se utilizan todos los elementos. Tampoco. En la combinación no se usan todos los elementos. La D. ¿Son casos más particulares de una variación? Mentira. Permutación, variación y combinación son tres técnicas de conteo distintas entre sí, cada una con sus reglas. Por lo tanto, la única que nos queda buena es la C, que de hecho dice lo que habíamos planteado en un principio. No tiene ningún punto en común respecto a elementos utilizados ni su ordenamiento. Porque justamente, permutación sí usa todos, aquí no uso todos. Si importa el orden, no importa el orden. Entonces no tiene ningún punto en común. Pregunta C. Alternativa C. Pregunta 18. En el matrimonio de Juan, las mesas para los invitados son redondas y tienen espacio para 6 comensales, o sea, 6 personas que van a comer en cada una de esas mesas. ¿Cuántas posibilidades tienen las 6 personas asignadas a una mesa para sentarse en ella? Este es el típico caso de permutación circular. Porque de hecho pues es importante que la mesa sea redonda. Porque yo puedo poner acá C, D, E y combinar esos seis elementos. ¿Mm? Entonces, es una permutación circular de 6 elementos. Y la fórmula para eso es 6 menos 1 factorial. Porque la permutación circular de n elementos es n menos 1 factorial. O sea, se combinan todos restándole un elemento. Por lo tanto, la permutación circular de 6 elementos va a ser 5 factorial y eso ya sabemos que es 120 posibilidades. Alternativa D. 19. En un curso hay 18 niños y 18 niñas y 12 niñas. Y el profesor seleccionará una comisión formada por 2 hombres y 2 mujeres para llevarlos a Estados Unidos. ¿De cuántas formas puede realizar esta elección? Ya. Claramente, si se ven las alternativas, nuevamente el tip de ver las alternativas es importante. Habla de combinatoria. ¿Y por qué habla de combinatoria? Porque tengo que elegir de un total de elementos, elegir un número menor sin que importe el orden. Y tiene sentido porque si de 18 niñas, o sea, 18 niños, elijo 2, de 18 elijo 2, no me importa el orden que sean esos 2 hombres. No me importa si es AB o BA, si es Pedro Juan, Juan Pedro. Igual van a estar seleccionados esos 2 niños. Entonces es una combinatoria de 18 sacando 2. Y las niñas va a ser de 12 niñas, también tengo que elegir 2. Entonces va a ser una combinatoria de 12 niñas eligiendo 2. Y eso se escribe 18 sobre 2 y 12 sobre 2. Y como yo tengo que elegir esas combinaciones mezclado con esta otra combinación, se multiplican estas dos opciones, estas dos cantidades, lo cual se ve reflejado en la alternativa C. Y de hecho es la única alternativa que está correctamente escrita estas combinatorias. Aquí 18 y 12 no tiene sentido. 2 de 18 no tiene sentido porque el coeficiente binomial no puede tener un número más chico arriba que abajo. Y aquí tampoco. Entonces la única alternativa correcta es la C. 20. ¿En cuál o cuáles de los siguientes casos la permutación de sus elementos vale 6 factorial? Si tengo un grupo de 6 personas,
permuto 6, o sea, 6 factorial. Súper bien. Si tengo números del 1 al 6, yo voy a permutar 6 números, o sea, 6 factorial. Súper bien. La palabra Felipe no tiene 6 elementos. O sea, sí, perdón, sí, tiene 6 elementos. Lo tengo repetido en la letra E. Entonces va a ser 6 factorial partido por 2 factorial, lo cual no me va a dar 6 factorial. Entonces, no. Ahora, si quieren ser más rigurosos, permutar los elementos de la palabra Felipe sería 6 factorial, 1 factorial por la letra F, 2 por la letra E, por 1 por la letra L, por 1 por la letra P. Ahí sí. Este por la letra F, las dos de la E, la L, la I y la P. Y como sabemos que el 1 factorial es 1, 1, 1, 1, 1, va a quedar 6 factorial partido por 2 factorial. Este 1 se vuelve invisible. Y por lo tanto no cumple con la indicación del enunciado, entonces solamente es la 2 y la 3. O sea, alternativa C. Pregunta 21. ¿Cuántos pentágonos se pueden formar uniendo los vértices de un polígono de n lados? Esta pregunta puede tener un nivel de dificultad mayor si no tenemos tanto entrenamiento. Un polígono, por ejemplo, un triángulo, tiene 3 vértices. No puedo formar un pentágono, claramente. Tiene que ser desde un pentágono en adelante. Pentágono, un hexágono, un heptágono. Aquí tengo 7. A, B, C, D, F y G. Y el punto es que estoy haciendo estos dibujos solo para darme una idea, para no perderme, porque todavía no entiendo cómo hacerlo. Y la verdad es que ahora que me estoy dando cuenta, tengo que formar 5 vértices usando más lados de los que tengo. O sea, de n en total, tengo que sacar 5 elementos. Por lo tanto, permutación no va a ser. Variación o combinación, yo no uso todos los elementos. ¿Cuál de las dos me podría servir? Ahora, A, B, C, D, E, F, o A, F, E, D, E, C, B, o E, D, C, B, A, F, el orden en que yo nombre a un pentágono da lo mismo. Eso quiere decir que el orden no me importa en qué orden queden las letras. Por lo tanto, es una combinación de n elementos en total, tengo que sacar 5. O sea, es una combinación de n sobre 5, lo cual se puede escribir como n sobre 5. Alternativa B. Pregunta 22. El rey Arturo tiene un séquito de 7 caballeros que lo secundan en sus misiones, dentro de los cuales hay uno que es su hombre de confianza, su mano derecha. Para deliberar y planificar sus ataques, se sientan todos en una mesa redonda. Alta referencia a permutación circular, donde siempre el rey Arturo debe estar sentado al lado de su hombre de confianza. ¿De cuántas formas pueden sentarse en la mesa? Acá tenemos dos datos importantes que fijarnos. Primero, ya lo dijimos, es una mesa redonda, por ende es una permutación circular. Y segundo, el rey siempre tiene que estar al lado de su hombre de confianza. Pero eso quiere decir que el rey Arturo puede tener a su persona de confianza a la izquierda o a la derecha. O sea, tiene dos posibilidades. O a la izquierda o a la derecha. Una y dos. Entonces son dos. Y eso yo lo voy a multiplicar
por el total de posibilidades que quiero considerar acá. Como es el rey Arturo y 7 caballeros, yo podría pensar que es una permutación circular de 8 personas. O sea, 8 menos 1 factorial. Me daría de 7 factorial, pero no. ¿Por qué no son 8 personas? Porque el rey Arturo, con su persona de confianza, hacen ya una sola persona. Se considera como un solo elemento. Entonces, no son 8, son 7 elementos en una permutación circular. Entonces, 7 menos 1 factorial me queda 6 factorial. Y 6 factorial por las dos posibilidades en que puede estar el rey Arturo con su persona de confianza, me va a quedar 2 por 6 factorial, lo cual se ve reflejado en la alternativa D. Y así completamos las 22 preguntas de alternativa de técnica de conteo. Espero que le haya servido de ayuda. Saludos.